Muy buenas, seguimos con el tema de teoría de conjuntos. En esta ocasión vamos a trabajar con muchos ejercicios del tema de la clase anterior y de los temas de esta nueva clase. Se tratará temas siempre de conjuntos, sin embargo, se llevará a cabo el tema de las particiones de conjuntos, el conjunto de potencia y otras propiedades de conjuntos como tal. Bueno, antes de empezar, pues quisiera hacer un recordatorio como tal, ¿no? Porque, bueno, tal vez no lo especifiqué en la clase anterior como tal, aunque sí está implícito, ¿verdad? O sea, está implícito, pero bueno, quisiera mencionarlo para ser un poquito más claro en ese sentido. Digamos, sean A y B dos conjuntos, en un conjunto universal U, ¿verdad? Entonces se cumple de que la intersección de dos conjuntos siempre va a estar contenida dentro de los conjuntos como tal, ¿verdad? Y si recordamos en la clase anterior, pues mostrábamos el diagrama de Venn y mostramos que con una pequeña franja que era la intersección de los dos conjuntos, y esa pequeña franja estaba dentro de los dos conjuntos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, intuitiva o gráfica, pues, lo podemos probar, ¿no? U observar. Entonces, para aclarar, ¿no? Que la intersección siempre va a estar contenida en A y también va a estar contenida en B. Otra de las implicaciones que estaban, ¿no? Ahí implícitas es que A siempre va a estar contenido en A unión B y B va a estar contenido en A unión B, ¿no? Y esta sí la mencioné, si mal no me equivoco, por la misma definición de complemento que quiere decir, ¿no? De que el complemento son todos los elementos que no están en A, ¿verdad? Y como no van a estar en A, es decir, no van a tener la intersección de A y su complemento no va a tener nada en común, por lo tanto su intersección es vacía, ¿no? Luego, la unión de A y su complemento va a ser todo el conjunto universal U. Esto es porque, por la misma definición de complemento de A, o sea, son los X que están en U, tal que X no está en A. Y en el caso de A, pues son todos los que están en A, ¿no? De esta manera, su unión es todo el conjunto universal. Recuerdo también, en la clase anterior, pues se mostraba que era un diagrama de Venn también donde se mostraba, ¿no? O sea, creo que parecía en blanco el conjunto A y en rojo el complemento de A. Entonces su unión como tal era todo el conjunto universal, ¿no? Eso se mostraba en el diagrama de Venn. Aquí están otras propiedades importantes que hay que tomar en cuenta y están relacionadas con el conjunto vacío y con el conjunto universal U. Me parece haber mencionado el conjunto vacío en la clase anterior, sí, me parece haberlo mencionado. Bueno, si no, pues lo vamos a mencionar ahorita. Sea A un conjunto cualquiera, un conjunto universal U, entonces lo siguiente se cumple. El conjunto vacío es un subconjunto de A. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene ningún elemento dentro de él, es un subconjunto de cualquier conjunto. Independientemente cuál sea el conjunto, es un subconjunto. El conjunto vacío es un subconjunto de ese conjunto. Parece una rima esto, ¿no? Pero así es, ¿no? O sea, eh, es una propiedad como tal, ¿no? De que su conjunto vacío, el conjunto vacío está en cualquier conjunto, ¿no? Y esto creo que es bastante intuitivo de verlo, ¿no? Porque la definición del conjunto vacío es de que pues, no hay ningún elemento ahí, ¿no? Entonces, su complemento, en esencia, sería pues todo el conjunto universal 1, porque es donde están todos los elementos, perdón. Es una forma de verlo, ¿no? Y el complemento, análogamente, el complemento de U va a ser el vacío, ¿no? Análogamente. Luego, estas son otras propiedades como tal, lo que pues, vamos a utilizar más adelante, después de que trabajemos con las demostraciones, son las intersecciones y la unión con el conjunto vacío, ¿no? Recordemos de que, pues, como el conjunto vacío es un subconjunto de A, ¿no? Como tal. Entonces, en la clase anterior vimos de qué pasaba con la intersección
de un conjunto y su subconjunto. Eso era igual a su subconjunto, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Y de igual manera, ¿qué pasaba con la unión de un conjunto con su subconjunto? Eso era igual a todo el conjunto como tal, ¿no? Y eso pasa lo mismo como tal, porque el conjunto vacío es un subconjunto de A, ¿no? Entonces son propiedades, son aclaraciones importantes que esto nos va a servir más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio, bueno, me pareció interesante, que dice lo siguiente: sean A, B, subconjuntos de U es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, tal que A complemento de intersección B complemento es igual a 1,9, A intersección B es igual a 2, A complemento de intersección B es igual a 4, 6, 8. ¿Cuál es el conjunto A? ¿No? O sea, es decir, a partir de estos datos, nosotros vamos a encontrar partes de A, ¿no? A simple vista, por cómo está escrito A complemento, B complemento, yo sé que ahí voy a aplicar la ley de Morgan, ¿no? Para conjuntos. Sé que esto es equivalente a decir eh, que la intersección de los dos complementos es igual al complemento de la unión. Y a partir de ahí voy llevando, o sea, voy como que arrastrando de alguna manera, ¿no? Obligando a encontrar los elementos de A. Así que bueno, aquí tenemos aquí, vamos a ir explicando qué fue lo que hicimos para llegar a ello, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ley de Morgan, pues tenemos esto, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? El complemento de la unión es 1 entre 9, ¿no? 1 entre 9, 1,9. Entonces, ¿qué implica esto? U, si U es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el complemento de la unión de A unión B es 1,9, entonces A unión B es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Eso es lo que sería, ¿no? Y de esta manera comprobamos la propiedad la que dice de que esta propiedad, que un conjunto como tal y su complemento es igual al conjunto universal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un conjunto, ¿no? Un conjunto que es la unión, su complemento es igual al conjunto universal 1. Así que bueno, ya tenemos este dato principal, ¿no? Que es que la unión de A con B es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Y qué decía la unión de A con B? Decía de que estos elementos que están aquí adentro, ¿no? Es decir, estos números están en A o están en B. Pero eso no es suficiente para encontrar A, ¿no? Eso no es suficiente para encontrar A. Bueno, entonces hay que utilizar los otros datos, ¿no? Otro de los datos que me da es que A complemento intersección B es igual a 4, 6, 8. 4, 6, 8. ¿Qué significa esto? Por la definición de intersección, ¿no? Y por la propiedad que, pues, mostramos aquí, la intersección de dos conjuntos es un conjunto de los conjuntos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que la intersección de A complemento con B está contenida en A complemento. En otras palabras, 4,6,8 está contenida en A complemento, ¿verdad? Y si estos tres números están contenidos en A complemento, eso implica que no están contenidos en A, ¿verdad? Por la misma definición del complemento, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otro, ¿no? O sea, aquí estamos recalcando otra vez el uso de esta propiedad, ¿no? De que la intersección está contenida en el conjunto. Se nos daba de que la intersección de A con B es 2. La intersección de A con B es 2. Por lo tanto, ¿verdad? Dada esta propiedad, 2, digamos, ¿no? El singulete 2 está contenido en A. Y ya, pues, habiendo visto todas estas, descartando, ¿no? Como tal, de que 1,9 esté en A, de que 468 esté en A, ¿verdad? O sea, ya descartamos que estos 5 elementos estén en A, ¿verdad? Así que ya tenemos un elemento 2 que esté en A. Por lo tanto, o sea, así por defecto, por lo restante, 3, 5 y 7 van a estar en A, porque no están en el complemento, ¿no? No están en el complemento. Esto es 1,9 está en el complemento,
4,68 está en el complemento de A, 2 está en A, entonces concluimos de que 357 también va a estar A, por lo tanto A es 2357. Entonces este tipo de problemas se parece, ¿no? La tarea o el examen se va a tratar de esta manera, ¿no? Ir viendo qué pasa aquí, eh, como que ir llegando hasta el punto, llevando hasta que llegamos a encontrar el conjunto A como tal, ¿verdad? Y de así como que descartando elementos, claro, este es un conjunto pues finito, ¿no? ¿Verdad? Que tiene pocos elementos. Imagínense que fuera, por ejemplo, un conjunto infinito, ¿no? Entonces ahí sería distinto. Ahí sería distinto. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio también, ¿no? Por si alguno de ustedes pues no lo conoce, pues no conoce estas notaciones, vamos aquí a mencionarlas, ¿no? Para pues que tengamos una idea y no nos perdamos, ¿no? Bueno, esta n, ¿no? Como tal, representa los números naturales, ¿no? Que son los números de contar, son los números usualmente que uno ha utilizado durante toda su vida, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adelante, ¿no? Los enteros, pues, representados por z, que son -1, 0, ¿no? -2, -3, -4, son los negativos, ¿no? Y el 0. Y los racionales, básicamente, pues son las fracciones. Son las fracciones. Ojo, recordemos que dentro de los racionales están los enteros, ¿no? Están los enteros. Porque, ¿qué es una fracción? Una fracción, recordemos, una fracción es el cociente de dos números enteros, ¿no? Es decir, 5 entre 2 es el cociente entre los números enteros. 5 y 2 son enteros. 5 medios es una fracción, ¿verdad? Asimismo, 3 medios, un medio, un quinto. Sin embargo, 5 es un racional, o sea, es una fracción, porque 5 es igual a 5 entre 1. O sea, es decir, 5 es el cociente de dos números enteros, en este caso 5 y 1, ¿verdad? Entonces, por eso, de esa manera es que los enteros como tal también son racionales, es decir, también son fracciones, solamente que su denominador es 1, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Entonces, por lo tanto, pues eso es lo que sucede, ¿no? Y los irracionales, ¿no? Que son los números, pues, bueno, que no son racionales, como por ejemplo pi, digamos, ¿no? Raíz de 2, o sea, los irracionales son los números que no se pueden escribir como cociente de dos enteros, ¿no? Esa es la definición. Luego, los reales, ¿no? Que es la unión de los racionales con los irracionales. Sí, ahí va todo, ¿no? Ahí va todo. Entonces tenemos esta relación de conjuntos, ¿no? Es decir, n está contenido en z, es decir, n es un subconjunto de los enteros. Los enteros están contenidos en los racionales, como habíamos explicado, y los racionales están contenidos en los reales, ¿no? Eso implica de que los naturales están contenidos en R, de que los enteros están contenidos en R, ¿verdad? Solamente era para recordar eso, ¿no? Porque lo vamos a utilizar en un ejercicio que vamos a realizar. Ok, este es un ejercicio que está propuesto en el libro de Susana Epps, está en la página 350, está propuesto ahí. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Indique cuál de las siguientes relaciones son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, pues a partir de lo que estamos aquí mencionando, vamos pues, a determinar cuáles de estas relaciones son verdaderas o falsas. Primero, veamos lo siguiente, ¿no? Aquí sale un Z más. ¿Qué es Z más? Los Z son enteros. Cuando sale este más, aquí se refiere a los enteros positivos. ¿Qué son los enteros positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, son básicamente los números naturales, ¿no? O sea, son los enteros positivos. Entonces hace la pregunta, ¿está contenido los enteros positivos en los racionales? Claramente está, ¿no? Claro que sí. Porque, bueno, o sea, estos enteros positivos son enteros, ¿no? O sea, son enteros. Y los enteros, como habíamos dicho, están contenidos, ¿no? Están contenidos en los racionales. Veamos la segunda pregunta. Este signo aquí se refiere a los reales negativos, ¿no? Se refiere a los reales negativos. Pregunta que si los reales negativos están contenidos en los racionales. La respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno,
si yo quiero llegar a refutar eso, a lo que estoy diciendo, refutar, simplemente basta con que yo me dé un contraejemplo. O sea, yo me dé un número que es real negativo, tal que no va a estar contenido en los racionales. Por ejemplo, menos raíz de 2. Menos raíz de 2 o menos pi, por ejemplo, es un real negativo que no está contenido en los racionales, ¿no? Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Eso es falso. Lo siguiente dice que los racionales están contenidos en los enteros. Claramente es falso, incluso aquí tenemos esto, ¿no? Está desmintiendo esto, ¿no? Y pues nos podemos dar un contraejemplo, podría ser menos un medio, por ejemplo, ¿no? Menos un medio es un racional que no está contenido en los enteros. Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la unión de los enteros negativos y los enteros positivos es igual a los enteros. Esto podría pues, parecer obvio, ¿no? Digamos, ¿no? Podría parecer, oh, sí, perfecto, ¿no? Cierto. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque falta el valioso número cero. O sea, cuando uno dice números enteros positivos, enteros negativos, el cero no está incluido en ninguno de ellos. O sea, que el cero no es ni positivo ni negativo. Que quede claro eso, no es positivo ni negativo. Por lo tanto, no está ni incluido acá, ni aquí tampoco. Y como no está incluido en ninguno de los dos, por lo tanto, no va a estar en su unión. Así que para que yo completa todos los números enteros, hace falta el cero. Pero ninguno de esos lo tiene, entonces su unión tampoco lo va a tener, por lo tanto, eso es falso. ¿Verdad? Es falso. Luego tenemos la intersección de los enteros negativos con los enteros positivos. Como estos son positivos, estos son negativos, obviamente su intersección va a ser vacía, ¿verdad? Entonces esto es verdadero. Verdadero. Luego tenemos la intersección de los racionales con los reales. Me dice que esto es igual a los racionales. Esto es verdadero, ¿no? Porque los racionales están dentro de los reales, ¿no? Y que habíamos dicho, ¿no? De cuando tenemos la intersección de un conjunto con su subconjunto, eso va a ser igual al subconjunto. Luego aquí tenemos la unión de los racionales con los enteros. Esto va a ser igual a los racionales. ¿Por qué? Porque los enteros están contenidos dentro de los racionales, ¿no? Y la unión de un conjunto con su subconjunto es igual al conjunto. Y por último tenemos la intersección de los enteros positivos y los reales. Esto va a ser igual a los enteros positivos. Esto es verdadero, ¿no? Por más de lo mismo que, o sea, por la misma razón que el inciso 6, ¿verdad? Así que es verdadero. Así que, bueno, recordemos. Esto es verdadero, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, aquí lo resumí todo, ¿no? Para si alguien quiere pasar el video o algo por el estilo. Y aquí tiene, ¿no? Para recordar esto, ¿no? Que la primera es verdadera, las siguientes son falsas y después las otras son verdaderas. Aquí tenemos otro ejercicio que pues dice lo siguiente, ¿no? Que siempre pues es con los diagramas. Si P es igual a 2, 5, 6, 3, 7 y Q es 1, 2, 3, 8, 9, 10, ¿cuál de los siguientes diagramas representa la relación entre los dos conjuntos? Es decir, ¿cuál la representa como tal? ¿Cuál es la verdadera, no? Bueno, en primera instancia, para poder encontrar o determinar lo que me piden, tenemos que determinar cuál es la intersección de los dos conjuntos. Simplemente pues podemos verlo, ¿no? Vemos de qué elementos tienen en común. Pues vemos que es 2 y 3, ¿no? 2 y 3 son los elementos que tienen en común. De esta manera, pues podemos ir descartando, porque esta franja que está aquí es la intersección, ¿no? Podemos ir descartando la opción E, la opción B y la opción A. Están descartadas, no va a ser ninguna de ellas, ¿no? Por lo tanto, pues nos queda solamente D y nos queda perdón, nos queda D y C, perdón. Porque su intersección es 2,3. Ahora bien, veamos de que en el caso de D, tenemos que en el conjunto Q, en su diagrama, repite dos veces a 3 y a 2. Lo repite dos veces. O sea, 2.
y 3 ya está dentro de Q, ¿no? Porque está dentro de su intersección, ¿no? Pero aquí me lo vuelve a poner otra vez. Entonces, o sea, estamos a una redundancia, me lo vuelve a poner otra vez y eso no puede pasar. Por lo que este diagrama no representa la relación de estos dos conjuntos. Y vemos de que, por ejemplo, en el caso de C, sí lo representa porque solo se pone una vez, ¿no? 9, 8, 1, 10, 2, 3, 5, 7, 6. De esta manera, pues llegamos al sentido. Siempre, como la temática del primer ejercicio, ¿no? Ir descartando, ¿no? Viendo los casos, lo descartamos, ¿no? Eso es lo que se hace en este tipo de ejercicio. Viendo ejemplos, viendo los otros casos y lo descartamos y llegamos al único caso que sí es. Tenemos aquí otro ejercicio, ¿no? ¿Cuántos elementos hay en este conjunto? ¿Verdad? Siempre en la parte de cardinalidad. ¿Cuántos elementos hay aquí? 11, 13, 15, 17, 49, 51. Este tipo de ejercicio, lo que tenemos que ir viendo es denotando un patrón. ¿A qué me refiero con un patrón? Es decir, con una especie de propiedad que tengan todos estos números. Es decir, o sea, que estos números cumplan con algo específico, digamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tienen que todos estos números, no? Pues que todos son impares, ¿no? Todos son impares. 11, 13, 15, 17, 49, 51, y bueno, aquí cuando pongo estos 3 puntos, me refiero a que son los impares que van de 17 a 49, ¿no? O sea, estos 3 puntos se ponen para no escribir todos esos impares que hay ahí, ¿no? Así que bueno, ¿cuántos hay? En vez de, pues, de ir contando, ¿no? Uno por uno, pues podemos ver de que entre 11 y 51 hay, bueno, contando 11, 41 números, ¿no? Y uno de cada dos enteros es impar, entonces en este sentido podemos ver de que serían 21 números, ¿no? Contando al 11. O sea, serían 21 elementos, lo que así que en este tipo de ejercicios como tal, ¿no? Hay que ir viendo el patrón. En el caso de que, por ejemplo, fuera, ¿cuántos elementos hay en el conjunto de 2, 4, 6, 8, 9, 10? Perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son números pares, entonces nosotros vamos viendo que el patrón es que son pares, ¿no? Entonces, y en vez de ir contando, ¿no? Uno por uno, pues vamos viendo, bueno, de estos aquí hay tantos elementos, ¿no? Así que de esta manera se hace, ¿no? Viendo sus patrones. Ahora bien, vamos a entrar a otra definición, que es la parte del producto cartesiano, ¿no? Producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B se escribe como A por B, es el conjunto que contiene los pares ordenados de A y B, es decir, son los pares ordenados X, Y, tal que X está en A y Y está en B. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, ¿no? En la parte de producto cartesiano, ahorita no vamos a entrar tanto a detalle, ¿verdad? Sin embargo, más adelante sí, cuando estudiemos el tema de relaciones en la última unidad, el tema de relaciones, de equivalencia y todo, sí vamos a utilizar bastante la parte de producto cartesiano, así que por eso la menciono ahorita, ¿no? Para que ya tengamos por lo menos esa base, ¿no? Así que voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Sea A igual al conjunto A, 1,2 y B 3,4. Entonces su producto cartesiano es 1,3, 1,4, 2,3 y 2,4. O sea, si ustedes se fijan, poco, o sea, cumple la definición como tal, ¿no? O sea, son los pares ordenados, como Y, tal que X está en A, son los X, ¿no? 1, 2 está en A, y los Y, 3, 4 está en B. Así que de esta manera, pues, se forma el producto cartesiano. Claramente está de que, imagínense, de que en vez de que A sea 1,2, A tuviera 10 elementos y B tuviera 20 elementos, o sea, esto sería muchísimo más. O sea, este conjunto sería muchísimo más largo, ¿no? Entonces, ahí sí ya un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, solamente era para ejemplificar, ¿no? Ahora vamos aquí con un concepto bastante importante que es el de conjunto potencia, ¿no? Sigamos con ese concepto que es el conjunto potencia. Teniendo un conjunto A cualquiera, entonces su conjunto potencia es el total de subconjuntos posibles que tiene un conjunto, ¿no? Entonces, esta cantidad está determinada por 2 a la n. Es una función que está determinada por 2 a la n, ¿no? Entonces,
donde n es la cardinalidad del conjunto. Este conjunto se denota como Pn. Veamos aquí, ¿no?, un ejemplo. Si A es igual a 1, 2, 3, 4, entonces su cardinalidad es 4, ¿verdad? Por lo que la cantidad de su conjunto que tendrá es 2 a la 4 es igual a 16, ¿no? O sea que, en ese sentido, si yo tuviera un conjunto de 10 elementos, entonces tendrá 2 a la 10 subconjuntos, ¿no? O sea, cada vez se hace mucho más grande. Aquí vamos a enlistar, digamos, en este ejemplo que hicimos, vamos a enlistar los subconjuntos de este conjunto, ¿no? Dijimos que tenía 16, empezando por el conjunto vacío. El conjunto vacío siempre va a estar. Dijimos que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿verdad? Luego, empezamos con estos conjuntos. Este es un conjunto, este es otro y este es otro. A esto se le llaman singuletes, ¿no? O sea, el que solo aparece el número como tal, o sea, un número, o sea, es un singulete, ¿no? Luego aquí vemos que pues básicamente son las combinaciones de esto, ¿no? 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 4. Esos son sus conjuntos, ¿no? Luego, 1,2,3, 2,3,4, 1,2,4, 1,3,4. Y A, que A también es su conjunto de sí mismo, ¿no? Entonces, contando todos, sumando todos, son 16 subconjuntos. Entonces, de esa manera enlistamos. Si a usted se le pide enlistar, digamos, ¿no?, o determine, por ejemplo, le doy un conjunto de 6 elementos y yo le digo, bueno, determíneme todos los subconjuntos de ese conjunto de 6 elementos. O sea, serían todas las 6. O sea, serían 64 subconjuntos. Claro está que no lo voy a poner eso porque es demasiado largo. Bueno, no sé, pero es muy largo, ¿verdad? Ahora, es natural pensar lo siguiente. ¿Cuál es el conjunto de potencia de los números naturales? O de los números racionales, o de los números enteros, ¿no? O de los números reales, ¿no? ¿Cuál es? O sea, porque aquí estamos trabajando, ¿no?, con conjuntos finitos, ¿no? ¿Verdad? Pero estos conjuntos finitos son un poquito aburridos, ¿no? O sea, a veces es bueno ponerse a trabajar con conjuntos más fuertes, digamos, más grandes en ese sentido. Y uno de ellos, pues, es los números naturales, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, siguiendo la lógica anterior, podríamos decir que empezamos con eh, el vacío, digamos, ¿no? El singulete de 1, el singulete de 2, el singulete de 3, el singulete de 4, la combinación de 1 con 2, la combinación de 1 con 3, ¿verdad? Y así con todas, ¿no? Sin embargo, vemos de que ese conjunto no va a tener fin nunca, ¿no? O sea, porque la cardinalidad de los números naturales es infinito, ¿no? Entonces, el detalle está en que 2 al infinito, pues va a seguir siendo infinito, ¿no? Entonces, el conjunto de potencia de los naturales, pues también va a ser infinito. O sea, la cardinalidad de ese conjunto va a ser infinito. En otras palabras, la cantidad de subconjuntos que tienen los números naturales es infinito. Aquí lo vemos, ¿no?, representado. Aquí quisiera ponerlo, ¿no? De esta manera se representaría, ¿no? Entonces, si yo le dijera a usted, determine el conjunto de potencia de los números reales, por ejemplo. Tendría que ser empezar así, ¿no? Vacío, 1 con 2. Estas flechitas ya saben, ¿no?, que son, o sea, estas flechitas reflejan lo infinito en este sentido, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, o sea, va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, va el singulete de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. Después sigue 1, 2, 1, 3, el single, o sea, y después siguen los conjuntos 1,4, 1,5, hasta 1 infinito, después 2,3, 2,4, o sea, nunca termina. Pues, y así sucesivamente con todos estos, hasta llegar a n, ¿no? Hasta llegar a n y n, porque siempre va a estar, ¿no? O sea, el mismo conjunto siempre va a estar dentro del conjunto de potencia, y todo esto forma el conjunto de potencia, ¿no? Ahora, seguimos con otro concepto que es muy interesante, que es la parte de partición de un conjunto. Una partición de un conjunto es una agrupación, yo le llamo de una manera, me gusta más decir una división como tal, ¿no?, de sus elementos en sus conjuntos no vacíos.
de tal manera que cada elemento se incluye exactamente en el subconjunto. ¿Qué quiere decir todo esto? No. La idea, por decirlo así, básica o intuitiva de la partición de un conjunto, es que dado un conjunto A, digamos, ¿no? Entonces vamos a tomar subconjuntos de ese conjunto y vamos a dividir ese conjunto en esos subconjuntos de modo de que su unión, o sea, la unión de esos subconjuntos, forme A. Sin embargo, esos subconjuntos, su intersección debe ser vacía. Dije toda una rima, todo un marullo, así que bueno, vamos a, a representarlo de esta manera. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, dado, aquí tenemos un conjunto E, este Q3, Q4, Q5, Q0, Q2, Q1, son subconjuntos, ¿verdad? Entonces, partimos a este conjunto en sus subconjuntos, o sea, lo dividimos en partes, de modo que estas partes, su unión como tal, forman el mismo conjunto, y su intersección, es decir, la intersección de estos mismos subconjuntos, sea vacía. Esa es una de las condiciones como tal, ¿no? Y pues, de esta manera se representa gráficamente, ¿no? Una partición. Este concepto de partición es muy importante en topología y análisis matemático, muy importante. Porque voy a mencionar así un ejemplo donde se utiliza en la misma construcción de las integrales de Riemann o integrales de Riemann-Stieltjes, se utiliza particiones para probar resultados, para probar la misma existencia de las integrales. Dentro de la misma definición está las particiones como tal. Y bueno, aquí resume, ¿verdad? Porque aquí solo lo había dicho en palabras, pero aquí está escrito, digamos, lo que dije, ¿no? Las condiciones para que sea una partición, ¿no? Una de estas es que la familia de P no contenga el conjunto vacío. La unión de todos los conjuntos en P es igual al conjunto, la intersección de cualquiera de los conjuntos de P es vacía, ¿no? ¿Verdad? Aquí cuando digo una familia de conjuntos P como tal, o sea, me refiero pues a una colección de conjuntos, ¿no? Que van a formar una partición, ¿no? O sea, Q1, Q2, Q0, Q3, Q4, Q5, esa es una colección de conjuntos, ¿no? Esa es una colección de conjuntos. Y esa colección forma una partición, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O aquí dice familia, ¿no? Es una colección, pero son términos similares, ¿no? Aquí tenemos pues, un ejemplo, siempre con el mismo conjunto. ¿Cuál es una partición del conjunto A? Claro, quiero recalcar algo aquí también, ¿no? Porque ustedes podrían preguntarse, ¿no? O sea, y es necesario que cada elemento, que cada conjunto tenga una partición. Otra pregunta podría ser, ¿solamente tiene una partición en el conjunto? ¿Tiene varias? Bueno, la respuesta a las últimas es sí, tiene varias. Tiene varias, no solamente puede tener una, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo podría haber dicho, no, este Q3 no, sino que voy a poner un K3, ¿no? Que va a ir desde aquí hasta acá, ¿no? La voy a formar otro conjunto de modo que cumpla con las mismas condiciones, sea una familia de todos estos conjuntos y, ¿verdad? Sea una partición. Vamos a dar un ejemplo para mostrar que eso sí pasa, ¿no? Así que aquí, con este mismo, podríamos dar aquí una partición, es esta, ¿no? Uno, los singulares de 1, 2, 3, 4. Es una partición. Su intersección, cualquiera de estas es nula. El conjunto vacío no está dentro de la familia. Cuando me refiero a que no está dentro de la familia, no estoy refiriendo, confundamos, no estoy diciendo de que no es un subconjunto de 1, 2, 3, 4, sino que me refiero a que, o sea, cuando juntamos, digamos, ¿no? Todos estos conjuntos, el vacío como tal, como conjunto, no va a estar ahí. Pues. Aquí no estamos hablando de relaciones de si está dentro del otro, está dentro de acá, ¿no? Dentro de un conjunto, no, sino que solo estamos enlistando los conjuntos, ¿no? Solo estamos enlistando los conjuntos. Así que bueno, 1, 2, 3, 4. Su unión, claramente, es esto. Así que esa es una partición. Otra partición es esta, ¿no? 1,2,34. Esa es otra partición.
cumple con las condiciones de que pues no está vacío, su intersección es nula y la unión de ellos es el vacío como tal. Así que en ese sentido, vamos con un ejercicio interesante, semi interesante. ¿Cuál de las siguientes colecciones de subconjuntos son partición de este conjunto? O sea que nos dan aquí 4 opciones y hay que determinar cuál es la partición, cuál es una partición. Veamos esta primera. Tenemos 1,23, 4,34, 4,5,6. Ya de una podemos ver de que no va a ser una partición, puesto que estos dos conjuntos tienen a 4 dentro de él, o sea, su intersección es 4. Por lo tanto, no es una partición, ¿no? Porque estos dos conjuntos no son disjuntos. La segunda opción tenemos 1, 2,6, 3,5, 4. Es una partición, claramente lo es. Su intersección de cualquiera de los 3 conjuntos es vacía. Su unión forma a este conjunto y el vacío no está. Por ejemplo, esta 3, tenemos 2,4,6, 1,5. No va a ser una partición, puesto que hace falta el elemento 3 y solamente con esto su unión no va a formar todo este conjunto, ¿verdad? Y luego, por último, tenemos esta que sí va a ser una partición, puesto que cumple con las condiciones. Tiene su intersección es vacía y su unión forma el conjunto. Así que aquí tenemos 2 particiones de este conjunto, ¿verdad? Ya aquí tenemos unas preguntas, pues, llamativas, interesantes, que ya vamos entrando más así, ¿no? Detalle. ¿Cuál es alguna partición de los racionales, ¿no? Qs racionales. ¿Cuál es alguna partición de un círculo centrado en el origen y con radio 1? ¿Cuál sería una partición de eso? Porque eso es un conjunto, ¿no? O sea, son un conjunto de puntos. Este círculo, un círculo es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos que cumplen la ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿no? Así que veamos, ¿no? O sea, empecemos con el círculo, ¿no? ¿Cuál sería una partición de un círculo? El círculo, pues, está formado por los puntos, pues decíamos un círculo, ¿no? Está formado por los puntos que están en la circunferencia, ¿no? O sea, que están, digamos, en la línea como tal, ¿no? Y los que están dentro del círculo. Los que están dentro del círculo. Aquí tenemos aquí un círculo centrado en el origen y con radio 1. Entonces, digamos, básicamente son los x, y, tal que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, ¿no? O sea, esa es la forma, digamos, cartesiana de decirlo. Entonces, una partición de este círculo podría ser, digamos, P1, los puntos que están en la circunferencia, y P2, los puntos, el conjunto de puntos que está dentro del círculo, ¿no? Porque su intersección, o sea, la intersección de P1 y P2 va a ser vacía y su unión va a formar el círculo, ¿no? ¿Verdad? Su unión va a formar el círculo. O sea, son los que están en la circunferencia y los que están dentro del círculo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, encontramos una partición de un círculo, ¿no? De una figura geométrica. También se puede, ¿eh? Solamente que habría que definirlo, ¿no? Como tal. Ahora, ¿cuál sería una partición de los racionales? Bueno, tenemos esta acá. Esta sería una partición. ¿Por qué es una partición? ¿Por qué lo es? Bueno, esto que tenemos aquí son los racionales positivos. Estos son los racionales positivos, negativos, y este es el cero, ¿no? Si ustedes se fijan, la unión de todos estos conjuntos, de esos 3 conjuntos, va a ser los racionales. Porque aquí tenemos los racionales positivos, o sea, son todos los racionales solamente que son positivos. Y aquí son los racionales, pero que son negativos, ¿no? ¿Verdad? Y más el cero, o sea, uniendo al cero, formamos acá. Luego podemos ver de que su intersección va a ser vacía, ¿no? Va a ser vacía porque aquí solo son positivos, aquí son negativos, entonces no va a haber ningún elemento común y obviamente con el cero no está ninguno de ellos. Entonces su intersección es vacía y dentro de la familia de los conjuntos no está el conjunto vacío, por lo tanto es una partición, ¿verdad? Ahora bien, nos podríamos preguntar,
¿cuál es otra partición de Q? Hay otra, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, claro que hay otra. Así que, bueno, podríamos, bueno, demos otra, ¿no? Demos otra. Aquí la listamos, ¿no? Pero veamos que cada vez como que se vuelve más complicado por decirlo así, ¿no? O sea, como que tenemos que ser un poquito más específicos, cuidadosos con los conjuntos. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, ¿no? Deme una partición. Si quieren, ustedes lo pueden hacer y me lo envían. Aquí, solo de aquí se me ocurrió, ¿no? Deme una partición de los racionales que tenga, que su familia como tal tenga 5 conjuntos. Por ejemplo, esa tiene 4, ¿no? Esa tiene 3. O sea, que la partición tenga 5 conjuntos, pues. Eso es lo que quiero decir. Aquí dimos una de 3, aquí dimos una de 4. Pero si le gusta, demos una partición que tenga cinco conjuntos, entonces, bueno, ustedes, digamos, ahí tienen que, pues, retar un poco, tener un poquito de imaginación, creatividad y llegar a ello, ¿no? Así que aquí, pues, con un poquito de creatividad y llegué a ello, ¿no? Q1, por ejemplo, es un conjunto que dice lo siguiente, ¿no? Son las fracciones, pues el cociente de los PQ tal que Q no divide a P. Claramente, o sea, aclaremos, P y Q son enteros, ¿no? O sea, P, Q son enteros, ¿verdad? Entonces, es el cociente de dos enteros tal que Q no divide a P. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que Q no divide a P? Porque aquí estoy excluyendo los números enteros. Aquí estoy excluyendo los números enteros. Porque al yo decir, bueno, si Q no divide a P, por ejemplo, vemos aquí un ejemplo. Digamos, tenemos a 7, ¿no? Supongamos que 7 estuviera acá. Pero yo estoy diciendo de que 7 se puede escribir como 7 entre 1, ¿no? 7 es igual a 7 entre 1, pero 1 divide a 7. Entonces, ahí estoy incluyendo enteros. Pero por eso es que yo aquí digo Q no divide a P para excluir a los enteros, porque los estoy excluyendo. Entonces aquí solamente, en este conjunto, solamente están las fracciones. Aquí solo va a ir un tercio, un quinto, 27 entre 50, 5 entre 1000, por ejemplo. Entonces, es lo que estoy diciendo acá, ¿no? De modo de que Q no divide a P, para así excluir a los enteros, ¿verdad? Y bueno, aquí Q2 pues son los enteros positivos, aquí Q3 son los enteros negativos, y aquí Q4 es 0, ¿no? Así que cumple con las condiciones realmente, porque aquí no hay ningún entero, no va a estar 0 tampoco, su intersección con todos estos va a ser vacía, igual que los enteros, ¿no? Con los enteros positivos, con los demás van a ser vacías su intersección. Entonces, su unión, ¿verdad? Va a ser los números racionales. Así que cumple con las condiciones y dentro de esta familia de 4 conjuntos no está el conjunto vacío. Así que cumple con las condiciones. Dividimos a Q en 4 conjuntos, ¿no? Que están dentro de Q. Así que ustedes lo van a hacer, pero con 5. Bueno. Aquí tenemos un ejercicio que es lo siguiente. Sea U igual a los X, tal que X es un entero y X está entre 2 y 16, ¿no? Así que tenemos tres pares, bueno, tenemos 6 conjuntos y hay que determinar si A está en B, B está en A es igual a B o ninguno de ellos, ¿no? Empecemos con este, ¿no? Sea A, los X tal que X es par, y sea B, los Y tal que Y cuadrado es par, ¿no? En primera instancia habría que determinar, pues, cuáles son esos conjuntos, ¿no? A partir de estos elementos acá, cuáles son esos conjuntos. Quiero aclarar algo aquí, ¿no? Para que no nos confundamos con esta variable. Estas variables son mudas, ¿no? O sea, yo aquí pongo los X tal que X, aquí pongo otra vez X y aquí pongo Y. O sea, aquí puedo haber puesto X. O sea, X solamente, o sea, X representa, o sea, son los elementos. O sea, eso no quiere decir de que aquí van a ser distintos y otros. O sea, son los mismos X, ¿no? ¿Verdad? Son los mismos. Solamente para aclarar eso, ¿no? Y no nos vayamos a confundir que por qué puse X aquí y X acá. O sea, no, son los mismos, ¿no? Bueno, así que leamos los otros conjuntos para pues determinar cómo llegamos a ellos, cómo los listamos y cómo determinamos esta relación.
¿verdad? Así que bueno, al principio, en el segundo tenemos los x hasta que la raíz de x sea entero, y después tenemos aquí los b a que y, su potencia sea 2 o 3. En el 3 tenemos los x tal que x más 7 es un cuadrado perfecto, y los b tal, son los y tal que y cuadrado sea mayor que 100. Así que si nosotros le ponemos un tipo de ejercicio de esta manera, lo primero que hay que hacer es enlistar los conjuntos. Enlistar los conjuntos, determinar cuáles son esos conjuntos. Por ejemplo, en el A, en el primero, esos son los X que, al que X sea par. Los pares que están dentro de este conjunto es 2, 4, 6, 5, 6, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Verdad? Luego, B son los Y tal que Y cuadrado es par, ¿no? Entonces, ¿qué elementos de aquí me van a producir de que su cuadrado sea par? Pues claramente los números pares, ¿no? 2, porque 2 cuadrado es par. 4, porque 4 cuadrado va a ser par. 6, porque 6 al cuadrado, que es 36, es par. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, observamos, aquí llegamos a la conclusión de que A y B son los mismos conjuntos, porque cumplen con lo mismo. Entonces, eso implica de que A está en B, B está en A, por lo tanto A es igual a B, ¿no? Luego, en el inciso 2, teníamos los X tal que en raíz de X sea entero, y los Y tal que Y sea potencia de 2 o 3. Aquí, básicamente, está diciendo son los X tal que X es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, porque su raíz, como su raíz tiene que ser entero, entonces debe ser X un cuadrado perfecto. Y los únicos números que cumplen esto aquí son el 4, el 9 y el 16, ¿no? El 4, 9 y el 16. ¿Cómo le estamos acá, no? Luego B dice que son Y son las potencias de 2 o 3. ¿Cuáles son las potencias de 2 o 3 que están aquí en este conjunto U? Bueno, 2, 3, 4, 8, 9, 16, ¿no? 8 es potencia de 2, 16 es potencia de 2, 9 es potencia de 3 y así, ¿no? Podemos ver claramente de que todos estos elementos están en B, por lo tanto A está en B. Ahí está. Y por último tenemos A, los X tal que X más 7 es un cuadrado perfecto, ¿no? Es un cuadrado perfecto. Y los B tal que Y cuadrado es mayor que 100. Ya eso lo podemos ver de que los únicos números que cumplen esto son 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿no? Porque 11 cuadrados es mayor que 100, 12 cuadrados es mayor que 100 y así, ¿no? Luego, los números que cumplen que X más 7 sea cuadrado perfecto, es 2 y 9, ¿no? 2 y 9. Porque 9 más 7 es 16 y 2 más 7 es 9, ¿no? Que es un cuadrado perfecto. Así que A es igual a 2,9 y B es igual a 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Puedo ver de que no tiene ningún elemento en común, así que A no está en B y B no está en A. Así que este tipo de ejercicios de esta manera, los listamos así, y después analizamos cuáles son. Aquí la clave de esto es que ustedes sepan encontrar los elementos, ¿no? O sea, que cumplan estas propiedades, que ustedes sepan cuáles son, ¿no? Sepan cómo decir, bueno, cuáles son los Y que cumplen esto, ¿no? ¿Cuáles son los Y cuadrados que cumplen esto acá? O que cumplen eso. Esa es la clave. Si ustedes manejan este tipo de propiedades, este tipo de cosas como tal, mi porción va a ser pan comido. Así que bueno, concluimos con esto y aquí les dejo otro par de ejercicios para que ustedes lo hagan. Si ustedes lo quieren enviar para que lo discutamos ahí, digamos, a mi correo, pues no tengo problema para contestar y discutir. Tenemos este siguiente conjunto A, con los X, Y, para que 2X más 3Y es igual a 1. Entonces determinemos el complemento de este conjunto. ¿Cuáles son los elementos que no están dentro de este conjunto, dentro de los reales, ¿no? Y quiero que me den una partición de 0,1, ¿no? Recordemos cómo es una partición, ¿no? Son conjuntos que no tienen ningún elemento común y que su unión forman al conjunto, ¿no? Así que, bueno, de esta manera, pues espero puedan resolverlo y que esta clase ha sido, pues, interesante y de aprendizaje, ¿no? Así que, bueno, nos vemos en la próxima.